55, son las 7:23 en la mañana. Yo digo que más que pues, comunicador, que periodista, que muchísimas cosas que le dicen, yo soy una especie de cronista político, como yo me considero como un cronista político y económico, porque desde muy joven, 16, 17 años, me involucré en el tema político y eso me ha permitido haber vivido casi todos los procesos electorales desde el año 98 que fui delegado, recuerdo del doctor Abinader siendo menor, en aquella pizzería Rollis que estaba en la 27 de febrero. En ese esquema de esos datos que he acumulado, quiero compartir con ustedes una idea de algo que sucedió en el año 2002-2003. Y era que para ese periodo, a finales del año 2002-2003, el presidente Hipólito Mejía alcanzó una popularidad nunca visto en un presidente en funciones a ese momento. A principios del año 2003, Hipólito Mejía rondaba el 70% de aprobación, de simpatía, todo el mundo quería vestir como Hipólito, Hipólito mojaba a la gente, le echaba arena en las inauguraciones a la gente, todo el mundo quería hablar como Hipólito, todo el mundo celebraba los chistes de Hipólito. Y todo el mundo se sentía bien con el presidente porque las cosas marchaban bien. A partir de ahí se empezó a coquetear con la reelección. El presidente tenía los números. En ese momento el dolor de cabeza lo tenía el PLD, que si proyectaban los números ya en el 2003, ya un año preelectoral, no tenía la más mínima posibilidad de llegar al poder por la puntuación que tenía el presidente en ese momento. El PLD estaba buscando la manera, el PLD que recién salía del gobierno, en el gobierno de Leonel Fernández, 96-2000, no había forma, pero le aparece al PLD una oportunidad de oro, que es la crisis bancaria. Quien destapa y quien crea e informa sobre la crisis de lo que está sucediendo con la banca es exactamente Leonel Fernández, que vio en esa crisis que se estaba manejando de manera secreta, o no secreta, sino el banco se detecta el problema y para evitar un choque de desconfianza y que se produjera lo que se produjo, se estaba manejando discretamente. Es el presidente Leonel Fernández quien en marzo del 2003, en este mismo periódico, Listín Diario, informa que la banca dominicana tiene problemas de liquidez y que tiene problemas. ¿Con qué? Con el objetivo de crear una crisis y él aprovecharla y retornar al poder. Efectivamente, el presidente Leonel Fernández, a partir de esa información, empieza el nerviosismo en los mercados, en la banca, empezó la gente a buscar el dinero, se determinó cuáles eran los bancos que tenían problemas, la gente fue en masas a buscar el dinero, se cometió un error de darle a la gente dinero líquido, todo este dinero fue al mercado detrás de dólares, la masa monetaria se volvió una porquería. A partir de ese momento, esa estrategia política de desestabilización, esa estrategia política de crear situaciones, tomó otro color y se convirtió en problemas para el país. Porque al PLD, a Leonel Fernández, se le fue la mano en la estrategia política y convirtieron la estrategia política en una desgracia para el país. Porque si bien es cierto que el asunto bancario impactó el país, lo que se hacía desde el PLD, lo que hacía Leonel Fernández, generó una crisis mayor o impactó en mayor nivel fruto de esa campaña, de ese asunto que se tenía mediático en la República Dominicana a través del Listín Diario, habían personas desde emisoras que crearon un estado de desaliento y quienes conocen un poquito de economía, si usted revisa lo que la gente sentía
versus el impacto de la crisis con relación al Producto Interno Bruto, usted dice, pero ven acá, pensábamos que el mundo se estaba acabando y el impacto que esto tuvo fue alrededor de un 20 tanto por ciento. He dicho esto porque la parte especulativa, la parte dañina, que creo que esa actitud del PLD y de Leonel Fernández le hizo muchísimo daño al país, porque llevó a muchísima gente a la pobreza. ¿Qué quiero significar de ese comentario? Lo que quiero significar de eso, que lo podemos ver en otro tema, todo lo que sucedió y posteriormente vimos como el dólar tuvo un descenso, porque más que una crisis verdadera, más que el impacto real, aquí había una especulación con el fin de llegar al poder y se utilizó esto que le creó muchísimos problemas al empresariado, a la sociedad, muchísimas personas clase media que bajaron a pobres, muchísimos pobres que bajaron a la indigencia, fruto de esta malsana política y que al final políticamente sí dio el fruto, porque aquel candidato que veíamos en el 2003 que era imbatible, terminó alcanzando un 20 y tanto, un 30% del 70% que tenía a principios del 2003. Se le hizo un daño enorme a este país, pero como los políticos tienen la teoría de que el fin justifica los medios, finalmente el PLD en el 2004 retorna al poder, fruto de aquella crisis económica y social que se produjo en la República Dominicana, alentada por algunos empresarios, por el presidente Leonel Fernández y por el PLD. Pero no es el tema. A lo que yo quiero llevar o tomar de ese momentum es cómo el PLD se montó y aprovechó ese problema económico para retornar el poder. Y yo quiero hacer el símil con lo que está pasando ahora, que nunca un político ni un partido debe hacer lo que hizo el PLD en ese momento porque nos perjudicó a todos. A ellos les benefició porque accedieron al poder, pero las desgracias que aquí se produjeron en materia económica y materia social fueron penosas. ¿Qué es lo que quiero significar? Y he hecho como un introito un poco largo, de que las situaciones en políticas hay que aprovecharlas. Leonel Fernández aprovechó el momento que estaba viviendo el gobierno para alcanzar o para retornar al poder. ¿Por qué he dicho todas estas cosas? Porque la situación o el escenario en este momento es peor, es más aprovechable, porque no tenemos una sola situación, sino que tenemos tantas situaciones por las cuales la oposición o cualquier candidato pudiera aprovechar para llegar al poder y no se está aprovechando. No estoy estimulando que se haga lo que hizo Leonel Fernández, que es corresponsable de la crisis, sino de ese aprovechamiento, lo que quiero poner de relieve, ese aprovechamiento de la crisis que él hizo para poder llegar al poder, que para eso están los partidos políticos, para acceder al poder y para gobernar. Hay miles de situaciones en este momento sociales, económicas, religiosas, que los partidos de oposición, que los candidatos pudieran aprovechar y no están haciendo absolutamente nada. Y yo me pregunto, ¿cómo pretenden llegar al gobierno? Y si lo llevamos a los espacios pequeños, en los ayuntamientos hay un montón de problemas y no se está aprovechando esos problemas para posicionar candidatos, para posicionar candidaturas, y vuelvo y me pregunto, ¿cómo pretenden acceder a los puestos públicos? Entonces, si se aprovecha cuidando la estabilidad política y social, porque el hacer oposición, el poner de relieve temas como la corrupción, la impunidad, la desigualdad, el desempleo, de manera correcta y constante, no le hace daño a nadie. Y yo creo que el aprovechamiento que está haciendo la oposición de estos temas es cero, es ninguno. Entonces, están jugando al silencio, están jugando a ver a lo que pasa. Y al final ustedes saben lo que va a pasar, que no va a pasar nada. Lo mismo porque no se ha logrado hacer que la gente tenga conciencia de lo que está pasando en República Dominicana, que estamos metidos en una burbuja, que ya sobrepasamos el 50% en deuda del Producto Interno Bruto, que tenemos un banco central quebrado, que nuestras exportaciones son
5 veces más pequeña que nuestras importaciones, que el campo está descuidado, que tenemos mala educación pese a la inversión. Entonces, no aparece alguien que se monte en esto para desde ahí hacer un proyecto. Todo el mundo jugando al silencio, y así no se construye proyectos presidenciales, porque nos hemos encontrado una teoría de oposición inteligente que no sirve para nada, porque ni sirve para la estrategia política, pero tampoco sirve para resguardar los intereses del pueblo. Entonces es lamentable que nosotros tengamos políticos de una nueva generación que estén tan desconectados de la realidad. No estamos llamando a agitar, sino a poner en relieve para llamar a la conciencia de la gente en el momento de votar, porque los dominicanos no sabemos votar. Ustedes ven en los Estados Unidos que si el presidente es de un partido, la gente, aunque sea de ese partido, para crear un equilibrio, vota por el otro. Aquí no sabemos votar, pero tampoco tenemos políticos que se interesen por este tipo de temas. Vamos a aprovechar por el bien del país y para el fin último que tienen los partidos, que es acceder al poder. Vamos a ir a la pausa y luego continuamos aquí en Diario 55.